Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado realizando sobre las bases de nuestra fe, qué creemos como cristianos nosotros, en qué cimentamos nuestra fe. Evidentemente cada una de las doctrinas que hemos estado revisando tienen su fundamento, y como lo hemos visto, en la Escritura. Y son de alguna manera el lugar donde nosotros... Estas doctrinas son las que van a hacer que nosotros nos mantengamos firmes siempre ante cualquier embate de una doctrina errada. Vimos hace un par de semanas atrás, o 3 semanas me parece en rigor, estuvimos viendo acerca de los decretos de Dios, qué significaban los decretos de Dios, y vimos que Dios es un Dios soberano, el cual determina cada una de las cosas. Dios determina lo que va a realizar cada persona, sin embargo, a la vez de determinar eso, el hombre, el ser humano, es un agente libre de poder tomar las decisiones que quiere. Y eso es uno de los misterios más grandes también, porque muchas veces quizás uno podría encontrar algún tipo de contradicción en eso. Dios es soberano, tiene el control de todo. Sin embargo, Dios también nos creó a nosotros de manera que podamos tener una voluntad libre y tomar nuestras propias decisiones. Por eso, como lo cité hace un tiempo atrás en otra serie de estudios, una frase de C.S. Lewis que decía que la puerta del infierno se cierra desde adentro, porque es la persona, la misma persona quien rechaza de alguna manera el Evangelio, y de esa forma es que se adjudica por ende la condenación del infierno. Entonces, eso nos muestra la soberanía de Dios. A veces, lamentablemente, se malentiende un concepto de la soberanía de Dios y se tiene un Dios soberano a medias. Un Dios soberano que es soberano de algunas cosas, pero en realidad hay cosas que se le escapan de sus manos. Algunos hermanos piensan, lamentablemente, que Dios tenía un plan con Adán y que Adán pecó y tuvo que idear un plan B. Pero vemos, en función a lo que la Escritura nos dice, que sus designios son eternos. Y si Él es inmutable y soberano, Él tiene control sobre todo y tampoco cambia de parecer. Por tanto, si nosotros entendemos ambos conceptos como la inmutabilidad de Dios y a la vez entendemos la soberanía de Dios, es imposible que Dios cambie. Por tanto, eso implica que tiene un decreto preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Dios estableció todo desde antes de la fundación del mundo. Nada se le escapa de las manos. Por otro lado, también estuvimos viendo la semana pasada el proceso, cómo fue de alguna forma la creación de Dios. Estuvimos hablando sobre que Dios todo lo creó de la nada, ¿cierto? No había nada, y Él de la nada crea las cosas por medio de su palabra. Y la obra del Espíritu Santo también, que según lo que nos muestra el Génesis capítulo 1, estaba sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Entonces también entendemos esas verdades escriturales, ¿cierto?, sobre la creación de las cosas. Y vimos también que el momento más álgido o el más importante de la creación es la creación del hombre. El hombre es el objeto del amor de Dios, por así decirlo. Dios creó al ser humano para ser el objeto de su amor. Y esa creación del hombre tiene una característica especial. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué implica eso? Algunos pensaban que la imagen y la semejanza eran cosas distintas. De alguna manera la imagen representaba una cosa y la semejanza a otra. Pero en rigor son sinónimos, ambas palabras hebreas son sinónimos. Tanto la palabra hebrea para referirse a imagen como a semejanza. Entonces vemos que Dios crea al ser humano conforme a su imagen y a su semejanza. Eso implicaba básicamente 2 cosas. Y es necesario también que lo recordamos. Una, implica que Dios creó a semejanza al hombre, a su semejanza. Implica, por ejemplo, que Él le dio una capacidad moral para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿ya? Y la otra cosa en la cual de manera macro podríamos resumirlo es que Él le delega su imagen en el sentido de que le manda al ser humano a sojuzgar, o sea, a gobernar sobre la creación. Dios es el Rey soberano, pero Él, por medio de su imagen, le imprime eso también al ser humano de poder gobernar sobre las cosas creadas. Por eso es que el ser humano es la creación más importante de Dios. Y vimos de alguna forma que durante el proceso de la creación, Dios del polvo de la tierra, de un elemento físico, sopla aliento de vida en su persona. O sea, de un elemento físico Dios le sopla algo espiritual. Por tanto, en función a eso podemos resumir que el ser humano está constituido de una parte física y una parte espiritual. Vimos también, ¿cierto?, algunas dudas que se generaban referente a un concepto conocido, por ejemplo, como la tricotomía. La tricotomía implicaba que el ser humano está dividido en tres partes en realidad, y no en 2. Sino, basándose en algunos pasajes de la Escritura del Nuevo Testamento en particular, algunos pensaban que el ser estaba constituido de alma,
cuerpo, alma y espíritu. Pero en rigor lo que nos muestra la Escritura es que el alma y el espíritu son la misma cosa, pero que la palabra se cambia, es intercambiable, por así decirlo, ¿ya? Porque Dios creó de un elemento físico y le sopló un elemento espiritual. Entonces el ser humano tiene una parte o una sustancia física y a la vez una sustancia espiritual. Esa sustancia espiritual es ya sea el alma o el espíritu, que son términos intercambiables. Hay una lógica así para decir, por ejemplo, cuándo se aplica alma y cuándo se aplica espíritu. La misma Escritura en el desarrollo de la revelación nos va mostrando que en oportunidades se aplica alma para referirse a las cosas más terrenales, por ejemplo, y espíritu cuando se refiere a las cosas más espirituales. Por ejemplo, fíjense que cuando vemos a la Trinidad, se habla del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No se dice el alma santa, por ejemplo. Sí, espíritu y alma son lo mismo, pero cuando se refiere a lo divino, se emplea en la Escritura la expresión espíritu para referirse a eso. Y cuando se ocupa la expresión alma, se está refiriendo a las cosas más humanas, por así decirlo, las cosas que son terrenales. Entonces, independiente de que alma y espíritu corresponden a la misma parte, las palabras que se emplean para referirse a eso cambian en función a lo que se está refiriendo. Un ejemplo para que lo entiendan. Yo soy esposo y soy padre a la vez. Soy la misma persona. Pero soy esposo para mi esposa y padre para mis hijos. De la misma forma, espíritu se emplea cuando se está refiriendo a la misma cosa, a la misma sustancia, pero a las cosas de Dios. Y alma se emplea cuando se está refiriendo a las cosas terrenales. ¿Ya? Esa es la diferencia a grosso modo. El día de hoy vamos a ver otra cosa, otra verdad y otra doctrina fundamental que nosotros debemos tener bastante claridad. Y esto es el pacto de Dios. Por favor, que alguien busque Jeremías capítulo 31, versículo 33. El pacto de Dios. Vamos a ver que Dios hace pactos. Como había una canción de Marco Witt que se llamaba Dios de pactos. El pacto de Dios. El pasaje es Jeremías capítulo 31, versículo 33. Y el que lo tiene lo va a leer, por favor. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ok. En ese pasaje es básicamente el principio o la base para hablar de los pactos de Dios. ¿Ya? Los pactos de Dios. Eso es sumamente importante. Muy bien, entonces vamos a estar hablando del pacto de Dios. Dios ha decidido relacionarse con su creación y en particular con el ser humano por medio de pactos. La forma de comunicación de Dios con el ser humano es por medio de pactos. Dios no se relaciona con el hombre si no es por medio de un pacto. Y vamos a verlo que la Escritura por completo nos va a mostrar que esto es así, ¿ya? Eso es lo primero. Dios ha determinado comunicarse con el ser humano por medio de pactos. Y vamos a ver que la Biblia nos habla de pactos también. Encontramos, por ejemplo, el antiguo pacto, el nuevo pacto en la Escritura. Pero vamos a ver que esos pactos que aparecen en la Escritura de alguna manera nos muestran o nos resumen la forma en la cual Dios ha manifestado su gracia a nosotros también. El pacto en sí, como definición, sabiendo que implica la relación de Dios con el ser humano, tiene una implicación. Los pactos nacen de la buena voluntad y disposición de Dios de comunicarse con nosotros. ¿Ya? Por así decirlo, todos los pactos que Dios hace con el hombre son por gracia, misericordia. Él quiere, un ser totalmente superior, quiere comunicarse con nosotros que somos inferiores a Él. ¿Ya? Y Él estableció que esa forma en la cual Él se iba a comunicar con nosotros era por medio de los pactos. ¿Qué es un pacto entonces? Un teólogo llamado Wayne Grudem dijo lo siguiente, fíjense en esto: un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. O sea, es un acuerdo legal que no tiene cambio y fue dado por Dios e impuesto por Dios. Y eso es importante, porque la diferencia que existe, por ejemplo, entre un contrato y un pacto es grande. Un contrato se da entre iguales, por ejemplo. ¿Ya? Dos personas comunes y corrientes pueden hacer un contrato, definir algo, ¿cierto? Y se ponen ambas bajo un acuerdo.
A diferencia de eso, un pacto es distinto. Un pacto implica que alguien superior decide de buena voluntad relacionarse y comprometerse con algo a alguien inferior. Por eso es que hablamos que Dios se ha relacionado con nosotros por medio de pactos. Otra palabra que también se emplea comúnmente para referirse a esto es alianza. Alianza, pacto o alianza son la misma cosa. Miren lo que dijo R.C. Sproul. Dijo esto: una alianza o pacto es un acuerdo. Sin embargo, las alianzas en la Biblia no suelen ser entre iguales. ¿Se acuerdan que le estaba diciendo eso? Los contratos son entre iguales, los pactos o las alianzas no. Son, y aquí vamos a ver, por el contrario, siguen el patrón común de los tratados o los pactos, ¿cierto? Los convenios entre el soberano y sus vasallos. O sea, entre un rey y sus súbditos. Esa es la diferencia entre pacto y contrato. Y, en la antigüedad, y sus vasallos en la antigüedad del cercano oriente. De esa forma se relacionaba la gente en aquel entonces también. Los reyes hacían pactos o alianzas con gente inferior a ellos. Y le prometían cosas que no dependían muchas veces de la gente. Pueden depender de la gente, pero en realidad el hecho dependía nada más de la buena voluntad del rey. Un ejemplo para que lo tengan claro. Cuando la escritura se habla de dones, la palabra griega que comúnmente se emplea para referirse a los dones es charisma. Y esa palabra, charisma o don, regalo, esa palabra en el idioma griego clásico se empleaba cuando un emperador asumía el trono. Cuando un emperador asumía el trono, él le daba los regalos que quería al pretorio, por ejemplo, que eran los soldados de alto rango. Entonces, porque él quería, de su buena voluntad, él le daba algo a ellos, ¿ya? De la misma forma, esta es la idea de pacto. Es decir, Dios, como Rey soberano, decide establecer y tener una relación con nosotros, su creación, por medio de un pacto. Es decir, Él va a relacionarse con nosotros y vamos a ver que estos pactos siempre tienen condiciones, tienen mandamientos, y también hay castigo al incumplimiento. Y eso es lo que vamos a estar viendo también. Entonces vamos a ver una cosa. ¿Cuáles son, según lo que la Escritura nos muestra, cuáles son los elementos que tiene un pacto? Y usted lo va a poder relacionar inmediatamente con pactos, por ejemplo, como el de Noé, que Dios hace con Noé, o el que Dios hace con Abraham. Siempre, para que haya un pacto, tiene que haber dos partes contratantes, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro, que tiene que haber una promesa del pacto, es decir, el ser superior se compromete a algo con el ser inferior. Pero eso está sujeto a lo tercero que aparece aquí, que es una condición, ¿ya? La promesa del pacto se va a llevar a cabo siempre y cuando la condición del pacto se cumpla, ¿ya? También el no cumplimiento implica un castigo. Y siempre cuando hay un pacto hay una señal. Si yo le digo señal del pacto, ¿qué se les viene a la mente inmediatamente? Arco iris. Esa fue la señal del pacto. Dios se comprometió a nunca más destruir la tierra por medio de agua. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cuál fue el sello o la señal? El arco iris. Esa fue la señal del pacto. También tenemos, por ejemplo, el pacto que Dios hace con Abraham. La señal es la circuncisión. Él le dijo, yo te multiplicaré, ¿cierto? Y todo esto, y la señal va a ser esto. Entonces, la Escritura vamos a ver que hay pactos que son condicionales, pactos que son incondicionales, etcétera, etcétera. Pero estamos paso a paso definiendo cómo Dios se quiso relacionar con nosotros. Y esto fue por medio de los pactos. Muy bien. Ya. Entonces, vamos a ver nosotros que cuando Dios crea a Adán, Él hace un pacto con Adán. Muchas veces algunas personas piensan que esto no es así, porque en el relato de Génesis, por ejemplo, no aparece en ningún lugar que Dios hizo un pacto con Adán. Pero vamos a ver que efectivamente Dios hizo un pacto con Adán, porque del relato de la relación que Dios tiene con Adán, vamos a ver cada uno de estos elementos que existen ahí. Pero antes de eso, corroboremos que efectivamente Dios hizo un pacto con Abraham. Fíjense acá, con Adán, perdón. Oseas capítulo 6, versículo 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Fíjense, mas ellos se está refiriendo al pueblo de Israel. Mas ellos, cual Adán o como Adán, traspasaron el pacto. Eso quiere decir que Adán traspasó un pacto.
O sea, Adán estuvo bajo pacto también. Aunque no se nos menciona de manera literal en Génesis que Adán estuvo bajo un pacto, la misma escritura nos muestra que sí, efectivamente, él transgredió un pacto que Dios había hecho con él. ¿Se entiende hasta el momento? Ya, muy bien. Entonces continuemos. Ese pacto se le ha denominado el pacto de obras. ¿Ya? El pacto que Dios estableció con Adán es un pacto de obras. ¿Qué significa eso? Que Dios le exige a Adán algo. Y ese pacto va a estar vigente mientras Adán cumpla con esa obra que Dios le encomendó. Vamos a ver cómo es entonces eso. Fíjense acá lo que dice este otro caballero, Luis Berkhoff. Dice, la relación natural entre Dios y el ser humano fue completamente una relación del pacto, en la cual Dios hizo que la futura perfección y la dicha del ser humano dependiera de su obediencia temporal. O sea, Adán, mientras cumplió el mandato que ustedes saben, pero que lo vamos a recordar acá, él fue bendecido. Pero cuando rompió ese pacto que Dios hizo con él, vino la caída de Adán y por tanto la caída de todos nosotros los seres humanos. Ahora vamos a ver qué dice el texto. Miren, fíjense acá. Y mandó Jehová Dios al hombre. Génesis 2, 16 al 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí en ninguna parte usted dice que Dios hizo un pacto con Adán. Sin embargo, cada una de las cosas que nos muestran ahí evidencia que hubo un pacto que Dios hizo con él. Y ese pacto es el pacto de obras. Fíjense acá las partes. El mismo texto nos va a decir, las partes contratantes, ¿quién eran? Dios y el hombre representado en Adán. La promesa, ¿cuál era? Fíjense que se infiere, no dice literalmente, porque lo que dice, el día que comieres ciertamente morirás. Eso implicaba que él estaba vivo. Por tanto, permanecer en obediencia a ese pacto implicaba que el hombre, Adán en particular, iba a estar vivo y iba a poder tener vida eterna, constante y permanente y, valga la redundancia, eterna. ¿Ok? La condición del pacto, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Eso es lo que dice. El día que comas de eso, ciertamente morirás. ¿Cuál era el castigo? La muerte. La muerte física, pero también la espiritual. ¿Ya? Adán no murió físicamente el día que comió del árbol. Murió espiritualmente y posteriormente, de alguna forma, avanzó en su proceso de muerte. Empezó a morir, pero esa muerte llegó muchos años después. Y la señal del pacto no está clara, porque no aparece por ahí. Pero de alguna forma se pudiese inferir de que el árbol de la vida sería la señal del pacto. ¿Por qué? Porque cuando Adán peca, Adán y Eva son sacados del huerto del Edén para que no pudiesen comer del árbol. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras ellos cumplieron, estaba la señal, el sello, o la señal del pacto que era el árbol. Pero cuando ellos pecan, ellos son sacados de ese lugar para que no estuviesen en la presencia de la señal de su pacto. Por eso se podría inferir más que nada que probablemente el árbol de la vida fuera la señal del pacto que Dios estableció con Adán en el Génesis. ¿Se entiende hasta ahí? Ya, muy bien, continuamos entonces. Ese pacto se llama el pacto de obras. Dios decidió relacionarse con Adán mediante este mandamiento, este único y exclusivo mandamiento. No comas del árbol, o sea, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de eso vas a morir. Ese fue el mandamiento primero que él hace. Ahora, fíjense, ¿cuál era la promesa de el pacto de obras? La vida eterna. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 10, refiriéndose a este pacto. De allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, aquí está hablando que el mandamiento iba a producir vida, pero producto del pecado de Adán, ese mandamiento que producía vida, al ser humano en realidad le produce muerte, porque ya está en una condición de pecado y caída. ¿Ya? Y acá, Gálatas 3:12. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá para ellas. Vivirá por ellas, claro. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, de alguna forma, el pacto que Dios hizo con Adán le prometía la vida eterna siempre y cuando él cumpliera con esa condición.
Como Adán no cumple con esa condición y junto con Eva desobedecen y comen del árbol del fruto del bien y del mal, Adán muere. Y Adán es, por así decirlo, el representante federal de toda la humanidad. Recordemos que la semana pasada dijimos que Adán significa humanidad como tal. Entonces, la palabra hebrea Adán se emplea para referirse al personaje Adán, como también a toda la descendencia de la humanidad. Adán significa humanidad también, a la vez que significa el nombre propio Adán. ¿Ya? Entonces, cuando Adán cae, cuando Adán peca y muere, es echado de la presencia de Dios, de la misma forma todos sus descendientes mueren y caen y están alejados de la presencia de Dios de igual forma. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. El pacto de obras. La obra era la obediencia. ¿Ya? Pero pasó esto. Lamentablemente, Adán peca, ¿cierto? Y producto de eso, todos nosotros nacemos en una condición de pecado, de muerte espiritual y alejados de tener una relación con Dios. Y eso es sumamente terrible. Eso fue lo que ocurrió y ese fue el producto del pacto de obras. Ahora bien, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es la siguiente. Ahora, ¿ese pacto que Dios hizo con Adán está vigente o no está vigente el día de hoy? Y pudiésemos concluir que sí. En parte está vigente y en otra parte no está vigente. ¿Está vigente en qué? Por ejemplo, Romanos 7:10 lo leímos, ¿no? Sí. Léalo de nuevo. Ahí está. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjense, lo que está diciendo ahí Pablo de alguna forma es que si el ser humano pudiese cumplir el mandamiento de Dios, si el ser humano pudiese cumplir a la perfección del mandamiento de Dios, tendría vida eterna. Sí. El problema es que no podemos, porque estamos caídos y muertos espiritualmente, no podemos cumplir a la perfección lo que Dios ordenó. Por tanto, en ese sentido, sí está vigente todavía. El problema no es el mandamiento como tal. El problema es que nosotros, los seres humanos, estamos imposibilitados de poder cumplir a la perfección con eso. ¿Ya? Porque recordemos que el estándar lo sube el Señor Jesús, pues ya no es tan solo el hecho de cometer adulterio como tal, sino el que codicia, ¿cierto? En su mente ya cometió adulterio, entonces el estándar es superior. Entonces eso es lo que nos muestra. En ese sentido, el pacto que Dios hizo con Adán todavía está vigente, es decir, si alguien pudiese, nadie puede, solo Jesús podía, por eso Jesús viene a cumplir el pacto de obras. En ese sentido, si alguien pudiese cumplirlo, tendría vida eterna. Pero nadie que nace en este mundo puede cumplirlo. ¿Ya? En ese sentido, sí. Por otro lado, también, en el sentido que todavía permanece vigente ese pacto, es que la paga de ese pecado todavía produce la muerte. Todos nacemos muertos, ¿cierto? Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por causa del pecado de Adán, ¿cierto? Que desobedeció a ese pacto de obras, es que nosotros todavía está vigente esa condena. La condena o el castigo a la desobediencia del pacto de obras era la muerte. Y nosotros, descendientes de Adán, nacimos, los seres humanos, todos muertos y separados de Dios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí permanece. Ahora, ¿en qué sentido no permanece? ¿O no es vigente? Lea a alguien Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la ley vivirá. Por la fe. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿En qué sentido el pacto de obras no está vigente? En el sentido en que como el hombre ya no puede obedecer, la única manera en la cual puede tener vida eterna ya no es obedeciendo ese mandamiento, porque no puede, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, les voy a preguntar algo. ¿Cómo se llama el pacto que Dios hizo con Adán? ¿Cómo se le denomina? Un pacto de obras. Muy bien. Muy bien. El pacto de obras.
Adán entonces no cumplió con eso, pero Dios, mucho antes de esto, Él tenía previsto en su soberanía y en su plan perfecto algo maravilloso. Y esto se llama el otro pacto que hace Dios. Te habla de un pacto que se hace en la eternidad entre Dios mismo. ¿Ya? Dios mismo hace un pacto entre sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que todo esto comenzara, tienen una conversación e idean un plan y un pacto. Ellos, a diferencia del pacto que existe entre los hombres, que es entre un ser superior y un ser inferior, el pacto que existe entre Dios mismo es un pacto entre iguales. Por eso no tiene castigo, por ejemplo. Porque es Dios. Dios está pactando consigo mismo. Él está comprometiéndose consigo mismo. Y ese pacto, para salvar al hombre, se llama el pacto de redención. Entonces está el pacto de obras que Dios hace con el ser humano, que es Adán, y viene después, posteriormente, o sea, antes de eso en realidad, como Dios había previsto esto, Él hace un pacto consigo mismo, cada persona de la Trinidad, y eso se le denomina el pacto de redención. Charles Hodge dijo esto referente a eso. Por pacto de redención, se significa el pacto entre el Padre y el Hijo con referencia a la salvación del hombre. ¿Ya? O sea, en el cielo, por así decirlo, hubo un pacto entre Dios mismo, que Dios hace consigo mismo, entre el Padre y el Hijo, para salvar al hombre. Entonces, vamos a ver que igual hay algunas cosas en la Escritura que nos muestra eso. Juan 17:2, ¿quién lo puede leer? Como le han dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dicen. Fíjense, ¿se acuerdan que el pacto de obra lo que buscaba, o el beneficio del pacto de obra era la vida eterna? Pero la vida eterna ahora no se puede alcanzar por medio de las obras o por medio de la obediencia a ese mandamiento que Dios le dio a Adán. Pero Dios estableció que por medio del Hijo pudiese el Padre darle vida eterna al ser humano. Por eso dice acá, para que dé vida eterna a todos los que le diste, refiriéndose a su persona, pero hablando en tercera persona. Fíjense acá en Juan 17:4, un poquito más abajo, fíjense. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste, que hiciese. ¿Se acuerdan? Dios había dispuesto que Adán cumpliese con una obra que era la obediencia al mandamiento de Dios. Entonces, como Adán no pudo cumplir con eso, Dios, el Padre, envía a su Hijo para que su Hijo cumpla con esa obra que el ser humano no podía cumplir. La única forma de tener vida eterna es por medio de la obediencia a Dios. El ser humano, después que Adán cae, no puede obedecer. Por tanto, es Dios mismo quien concerta entre ellos mismos, entre todas las personas de la Trinidad, concertan salvar al hombre por medio de cumplir con eso, el pacto de obras que el hombre no había podido cumplir. Entonces, el Padre envía al Hijo y le da una obra específica que Él haga, para poder de esa forma darle salvación a la humanidad. Gálatas 4:4. Este es el famoso pacto de redención. Dios en sí mismo decide darle salvación y redención al ser humano y lo concerta entre Dios mismo. Aquí Dios no está tomando contacto con el hombre, Él no le está prometiendo algo al hombre en sí. Él lo que está haciendo es Dios mismo. Cada persona de la Trinidad está llegando a un acuerdo para darle salvación al ser humano. Gálatas 4:4, ¿quién lo lee? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Hubo por así decirlo, un común acuerdo. El Padre envía al Hijo, el Hijo voluntariamente viene. ¿Ya? Nacido bajo la ley, para que por medio de nacer bajo la ley y obedecer la ley, pudiese posteriormente aplicarle esa obediencia y dar esa justicia de la obediencia, aplicarla al ser humano que había caído. Ahora, vamos a ver ciertos elementos del pacto. ¿Se acuerdan los elementos del pacto? Aquí vamos a ver entonces. Fíjense, ¿quiénes son las partes contratantes? El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son parte de este pacto que se hace en el cielo. ¿Cuál es la promesa del pacto? Dar vida eterna y redención al hombre. ¿Ya?
ahí me faltó algo, porque hay una promesa del pacto para la humanidad, pero también hay una promesa del pacto para Jesús. ¿Se acuerdan que él le dijo que iba a heredar todas las cosas y que Dios le iba a sentar en el trono sobre todo nombre y que le iba a dar un nombre sobre todo nombre? ¿Se acuerdan de eso? Eso también es una promesa de que el Padre le hace al Hijo. ¿Se acuerdan que el libro de Hebreos dice que Jesucristo tenía su mirada puesta en lo que le venía adelante? Él tenía una promesa del Padre que él iba de alguna forma a gobernar por sobre todo. Entonces, esa también es un beneficio o una promesa del pacto que hay entre la deidad. Y lo otro es la condición del pacto. ¿Cuál era la condición del pacto? Que Jesucristo se humillase, obedeciera perfectamente todo lo que Dios había establecido y muriera en la cruz, ¿cierto?, para hacer expiación por el hombre. Esto es el pacto de redención, el pacto que se hace en el cielo, el cual nosotros somos beneficiados y nosotros no tenemos nada que ver. Esta es la maravilla de la voluntad de Dios, de ese consejo eterno, de esa sabiduría insondable que la Escritura nos habla. Nosotros no teníamos posibilidad, no había ninguna forma, porque no podíamos cumplir con las obras que Dios demandaba. Pero Dios, en su soberana y absoluta voluntad, Él decide salvarnos y darnos la posibilidad. ¿Cómo lo hace? Concertando un plan consigo mismo. Cada persona en la Trinidad está y es partícipe de esta obra maravillosa que se lleva a cabo en el pacto de la redención. Ahora, después de eso, después de entender el pacto de obras que Dios hizo con Adán, ¿cierto? El ser superior Dios con Adán, el ser inferior, entender ese pacto maravilloso que nada más hace mostrarnos el Dios magnífico que tenemos, el pacto de redención en el cual Dios concerta salvar al hombre y propiciar, ¿cierto?, su propia ira. Nace de ese pacto de redención, nace este otro pacto que se llama el pacto de gracia. ¿Ya? Esto se llama el pacto de gracia. Miren lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice: el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Como el hombre no pudo cumplir con el pacto de obras que él hizo con Adán, es que Dios hace este pacto de gracia, en la cual Dios le da la posibilidad al hombre de alcanzar la vida eterna, pero ahora hay un intermediario. En el pacto de obras no había intermediario, era Dios y el hombre. Ahora Dios hace un pacto con el hombre, pero ahora hay un intermediario. Y es que nace finalmente la obra, y ese es Jesucristo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de gracia es Dios y el hombre, el pacto de obras y el pacto de gracia es que Dios le decide dar ahora vida eterna al ser humano, pero por medio de un mediador. Y este mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren lo que dice acá. Gálatas 3:21. Que lo lee, por favor. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dignificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí este pasaje Pablo está explicando eso, que efectivamente la justicia no viene por la ley, sino que viene, la promesa de Dios, fíjense, no viene por la ley, sino viene por la fe. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Está contrariando de alguna manera eso. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. La promesa de Dios era dar vida. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y la justicia no es por la ley, sino que por la gracia, la buena voluntad de Dios de salvar. Romanos 8:3. ¿Quién lo lee? Porque
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él viene de esa forma a cumplir con ese pacto de obras. Nosotros no podemos cumplir con el pacto de obras, pero Cristo cumple con el pacto de obras, porque Él se sujeta a la voluntad de su Padre, ¿ya? Y eso hace que por medio de que el cumplimiento de Jesús, de ese pacto de obras, Dios ahora haga con nosotros un pacto de gracia, ¿ya? Ese pacto de gracia. Puede sonar un poco enredado, pero vamos a ver, porque nosotros tenemos normalmente la idea de el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero todavía no estamos hablando de eso. Ahora vamos a llegar a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que entender esto como un todo. Fíjense en esto primero, antes de llegar a aquello. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee, por favor? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y daré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí entonces Dios está haciendo una promesa, dice que va a poner dentro de vosotros su espíritu y va a hacer que anden en sus estatutos, que puedan cumplir con sus preceptos y que pongan por obra lo que Dios había mandado. Entonces eso es la promesa que Dios hace también aquí respecto a esto, ¿ya? Aquí lo de que estábamos hablando sobre el mediador. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ok. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Cristo es mediador de un nuevo pacto. Él media ahora entre Dios y nosotros. Y Él es el que, por su obra, ¿cierto? Nosotros ahora podemos recibir la promesa de la herencia eterna por medio de el pacto que Dios hizo con el hombre de buena voluntad, el pacto de gracia, el cual nuestro mediador es el Señor Jesucristo. Ahora veamos esto. Los elementos, ¿se acuerdan que vimos los elementos de los pactos? Ahora vamos a ver los elementos que contienen el pacto de gracia. Las partes contratantes son Dios y el hombre, pero Cristo es el mediador. Antes era Dios y el hombre, ¿se acuerdan? En el pacto de obras. Ahora Dios y el hombre, pero el medio por el cual tanto Dios se comunica con el hombre y el hombre con Dios es Jesucristo. La promesa del pacto es salvación y vida eterna. La condición del pacto para que nosotros podamos cumplir con ese pacto que Dios hizo con nosotros es que nosotros tengamos única y exclusivamente fe en la obra redentora que hizo Cristo. No hay nada que nosotros tengamos que hacer para alcanzar o para ser parte de ese pacto de gracia. Solamente tener fe en Jesucristo. Y entendemos que la fe proviene de Dios. La fe no es algo que nace de nosotros, sino que Dios nos da y nos despierta para poder tener fe en Él. Ahora bien, y la señal del pacto de gracia, es el bautismo y la cena del Señor. Esos son las señales de que Dios hizo un pacto de gracia con nosotros, ¿ya? Ahora, hay que entender esto, hermanos míos, que viene ahora. ¿Por qué no le hablé antes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Porque ahora vamos a hablar de ello. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento pertenecen al pacto de gracia. ¿Ya?
tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, después que Adán peca, ¿cierto? Y ese pacto de obras queda deshecho, toda la relación que Dios hace después con la descendencia de Adán, incluso partiendo desde Noé hacia adelante, es parte del pacto de gracia. Pero ese pacto de gracia está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Miren lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Este pacto, el pacto de gracia, ¿cierto? No, después lo voy a decir. Este pacto era ministrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el Evangelio. El pacto de gracia estaba presente tanto en la ley como en el Evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otro tipo de ordenanzas entregados al pueblo judío. Y todos esos signos señalaban al Cristo que había de venir. Y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión de pecado y salvación eterna. A este pacto se le llama Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son partes del pacto de gracia. ¿Ya? Ahora, en el Antiguo Testamento, recordemos que el propósito del Antiguo Testamento, según lo que Pablo nos muestra, y lo vamos a ver después con el versículo, el Antiguo Testamento de alguna manera es como el examen típico que uno está enfermo, ¿cierto? Uno va y se saca un examen para el médico, como quiere ganar más plata, entonces te manda a sacar otro bono y para que le traiga ahí el examen, ¿cierto? Ya, después de eso, él ve el examen y emite un diagnóstico. De esa forma, por así decirlo, el diagnóstico correspondería al Antiguo Testamento. El rol del Antiguo Testamento dentro del pacto de gracia, porque en el Antiguo Testamento había gracia. Hay hermanos que piensan que no había gracia en el Antiguo Testamento, pero la gracia está presente durante toda la historia de la humanidad, desde que Adán pecó. ¿O no? Fíjense, por ejemplo, el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, estuvo en el desierto y pecó y atentó y blasfemó contra Dios 10 veces. Y el pueblo de Dios siguió vivo. Díganme si eso es gracia o no es gracia. Sí. Gracia. Entonces, la gracia, porque algunos hermanos han entendido que la época de la gracia, por así decirlo, está ahora desde que Jesucristo murió y ahí en adelante. Pero en rigor, la gracia ha estado manifestada en toda la historia de la redención. Desde que Adán pecó en adelante, porque todas las cosas que se mostraron apuntaban a Cristo. Y apuntaban a la obra de Cristo, ¿ya? Por eso es que el Antiguo Testamento contiene elementos que nos mostraban el pacto de obras para hacernos recordar y mostrarnos ese diagnóstico. El ser humano es pecador y necesita un redentor. Entonces todas las cosas apuntan a Cristo, que es la solución a ese problema, es decir, el mediador del pacto de gracia. Entonces todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y todo el Nuevo Testamento, obviamente de manera clara, está mostrándonos a Cristo. Por eso es que tanto la gente del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento se salvan única y exclusivamente por la obra de Cristo. Si usted, no sé, quizás usted pensaba que la gente era salva por medio de los sacrificios que hacía, no, los sacrificios no salvan a nadie. Eso era una representación, una figura que nada más mostraban que tenía que haber derramamiento de sangre de un cordero santo, un cordero que no tuviera mancha, que no tuviera pecado, que era puro y que representaba a Cristo. Entonces todo lo que muestra desde Noé hacia adelante es por así decirlo, el plan o el pacto de gracia lo va mostrando de una manera progresiva. Primero lo muestra de una manera muy engorrosa, pero después nos va mostrando cada vez más y más claramente cómo es que Jesucristo iba a venir a realizar su plan. Por eso es que tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son parte del pacto de gracia que Dios hace con nosotros, ¿ya? Que nos va mostrando paulatinamente eso. Por ejemplo, fíjense, apenas Adán cae y la primera repercusión de su pecado es que él sintió vergüenza de estar desnudo. Y dice la Escritura que Dios cubrió su vergüenza con pieles, ¿cierto? Con piel de animal. Entonces, de alguna manera, ella al tiro nos muestra algo, pero está mostrando que el único que puede quitar la vergüenza del ser humano es Dios proveyendo algo.
Entonces, ya desde el momento que Adán pecó, ya entra a disposición inmediatamente el pacto de gracia y se empieza a mostrar, pero de una manera que cada vez es más, al principio no era clara, pero que cada vez se esclarece mucho más. Entonces, los sacrificios apuntan a Cristo, el tabernáculo apunta a Cristo, el sacerdocio apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Entonces, todo eso es una manifestación de su pacto que Él estableció con nosotros, el pacto de gracia. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 11. Para que veamos que Abraham, a él no fue justificado por haber hecho sacrificios ni nada. Él fue justificado por la fe en Cristo. Pero él no sabía de alguna manera porque no estaba explícito. A él se le había hecho una promesa y se le había dado un mandato. Él obedeció ese mandato. Él no sabía que ese mandato estaba cumpliendo de esa forma, estaba teniendo fe en Cristo. Indirectamente la estaba teniendo. Él no sabía de alguna forma, pero sí él tenía claro la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios, de manera encubierta en aquel entonces, apuntaba única y exclusivamente a Cristo. Lean aquí, por favor, Romanos 4, 9 al 11. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham no fue salvo por obras. Abraham fue salvo por fe. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Y nosotros que creemos también en Cristo somos hijos de Abraham. Se nos considera hijos de Abraham. Y Abraham estaba en el antiguo pacto. Entonces estamos hablando que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto apuntan a una sola cosa y es a Cristo. Y ese es el pacto macro que se llama pacto de gracia. ¿Ya? ¿Se entiende ahí o no? Sí. De mejor forma. Ya. Mire, fíjense, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Fíjense que el mismo pacto se muestra de maneras distintas. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor? No se peleen. Ahí estaba limpiando. O sea, limpiando. Ahí estaba limpiando. Limpiados pues de la misma levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se acuerdan antes? Para los judíos era la Pascua. La Pascua ellos recordaban que Dios lo había librado, pero ese era el símbolo, porque nuestra Pascua, la verdadera Pascua es Cristo, que fue ofrecido por nosotros justamente en la fiesta de la Pascua. Entonces, por eso todo lo que se mostraba en el antiguo pacto apuntaba a Cristo, y aquellos que alcanzaron la salvación en el antiguo pacto la alcanzaron por la fe en Cristo, aunque ellos no sabían. Esto era la teofanía, ¿no? Sí, de alguna forma sí, pues Jesucristo en realidad se manifestó de alguna manera antiguamente por medio de teofanía, la aparición a Abraham y esas cosas. Melquisedec. Claro, sí, se llama de esa forma. Aunque el de Melquisedec el escritor de Hebreo lo ocupa como un ejemplo, más allá de que haya sido una teofanía como tal, es un ejemplo para referirse al sacerdocio distinto, un sacerdocio superior al de Aarón, más que nada. Entonces, eso, fíjense acá, Gálatas 3:24. Para que se den cuenta que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto son una sola cosa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, Sí, así te está refiriendo al antiguo pacto, no fue dada para que la gente fuese justificada por la obra. El problema del judío es que malinterpretó eso y pensó que podía cumplir con la ley de Dios.
Pero Dios dio los mandamientos para que el pueblo, su pueblo, se diera cuenta de que no podía cumplirlo y que necesitaba desesperadamente un Salvador. Entonces, ¿a qué apuntaba eso? A los sacrificios. Entonces necesito que alguien se sacrifique. ¿Se dan cuenta? Todas esas señales, Dios a grito le estaba diciendo, con todas esas señales, necesitan un Redentor, necesitan un Mesías, va a morir por ustedes para perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Pero ellos no entendían porque estaban velados. ¿Se dan cuenta? El antiguo pacto, todo habla hacia Cristo, todo apunta hacia Cristo. Dice que la ley, el antiguo pacto, ha sido nuestro ayo. El ayo es la palabra griega paidagogos, donde viene pedagogo. ¿Ya? Paidagogos era un esclavo que enseñaba a los hijos de su amo. ¿Ya? Era como el profesor. Por eso de ahí viene el... Entonces, ¿qué hacía eso? Ese los preparaba para algo. Eso es lo que hacía un paidagogo, o un pedagogo. Los preparaba para la vida. Les enseñaba cosas para que estuvieran prestos a lo que se les venía. Por eso dice que la ley fue ese esclavo que nos llevó a nosotros a Cristo. La ley fue el esclavo que nos llevó a nosotros a encontrarnos con Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces eso, hermano mío, es totalmente importante. Dios si Dios ha dado, después de la caída de Adán, la salvación única y exclusivamente por medio de Cristo, la gente que se salvó en el antiguo pacto, como la que se salva en el nuevo pacto, es toda por la obra de Cristo y no por las obras de la ley, ni por la observancia de las leyes judías, por ejemplo, o de los rituales judíos. No, la gente no se salvaba por ofrecer sacrificio y matar un carnerito o una paloma. Eso era el símbolo. Si ellos tenían fe en el símbolo que representaba a Cristo, ellos son salvados por la fe en Cristo y no por otra cosa, no por las obras. Entonces eso, hermano mío, es importante, porque eso también nos muestra algo que va de alguna manera a ayudarnos a entender la concepción de iglesia. Si toda la salvación, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, es por medio de Cristo, la iglesia en sí es todos los salvados que fueron en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque sí, somos salvos por la obra de Cristo, y los del antiguo pacto fueron salvados por la obra de Cristo, y los del nuevo pacto por la obra de Cristo, quiere decir que todos somos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Es por eso que Efesios capítulo 2 dice que Jesucristo, por medio de su cuerpo, rompió la división que existía entre los dos pueblos, por así decirlo, lo que eran los judíos como tal y también los gentiles, e hizo un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, en la iglesia corresponde no tan solo, y esto es importante, hermano mío, no tan solo a los que de Cristo en adelante se salvan. La iglesia no solo la gente que en el Pentecostés hacia adelante. La iglesia son todos los que desde que Adán murió han tenido fe en los símbolos anteriormente. Es todo ello. Abraham es parte de la iglesia también. Todos son parte de la iglesia porque ese es el pueblo del pacto, es el pueblo en el cual Dios realizó su pacto de gracia. Y en el arrebatamiento serían todos entonces, antiguo y nuevo. Es que sí, ¿Sí? Lo que pasa es que los que están muertos resucitan. Ya. Y los que están en ese momento, claro, se son transformados. Pero es toda la iglesia. La iglesia no es desde Pentecostés para adelante. ¿Ya? Y eso es importante que lo tengamos, porque de alguna manera eso también va a afectar cómo entendemos de alguna forma hartas cosas más. ¿Ya? Así que eso. La iglesia entonces corresponde a todos los que han sido salvados, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Todos son parte del mismo cuerpo. No hay una diferenciación, ¿ya? Porque todos hemos sido salvados por la obra de Cristo única y exclusivamente, ¿ya? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es que ahí Sí. es súper claro. Claro, porque dice, teniendo la sombra de los bienes verdaderos, la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque esos son símbolos que apuntan a Cristo y al sacrificio de Cristo. Entonces la salvación en el Antiguo Testamento era por la fe en Cristo, aunque ellos no lo sabían. Fíjense cuando en el escritor de Hebreos, en el capítulo 11 habla de la fe, ¿cierto? Habla de la fe. Y en el capítulo 12 habla de la nube de testigos. Aquellos que empieza por la fe, Abraham hizo esto, por la fe, Elías hizo esto, por la fe, y empieza a mencionar a todos. Y está hablando de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Lo que pasa es que ellos no sabían que ese símbolo al cual era objeto de su fe era Cristo como tal. Era de alguna manera, como dice acá, la sombra de los bienes venideros. Y ellos, por haber tenido fe en esa sombra, es que ellos alcanzaron la salvación. ¿Por qué? Tenían fe en Cristo Jesús sin saberlo de manera clara, pero sí en Él tenían puesta su fe. ¿Ya? Así que eso es, hermanos míos, me parece que será el último. Y así es. ¿Ya? Entonces, eso es como Dios, en su soberanía, en su gracia maravillosa, dispuso relacionarse con nosotros. El intento fallido de Adán, que a todos nos trajo condenación. Pero bendita sea su gracia, su misericordia, su verdad para con nosotros, que ahora nos da la posibilidad por medio de su Hijo Jesús de poder ser parte de este pacto de gracia en el cual nosotros ya no tenemos que hacer nada para alcanzarlo. Fíjense en el detalle, para alcanzarlo. Porque Cristo hizo la cosa por nosotros. Pero ahí es donde nosotros debemos ahora mantenernos en ese pacto. Por eso las señales, ¿se acuerdan que decía que la señal del pacto de gracia era el bautismo y la cena del Señor? ¿Se acuerdan de eso? El bautismo y la cena del Señor. El bautismo es la señal de la entrada a ese pacto. Pero la cena del Señor es la señal de que continuamos en ese pacto. Continuamos en ese pacto. Por eso es importante. Y antes de terminar, aprovechar de la oportunidad para decir esto. La cena del Señor es algo relevante, hermanos míos. Y como yo lo he dicho en hartas oportunidades, quizás se puede, como lo hacemos toda la semana, alguien puede tomarla a la ligera, que es como un ritual más. Quizás algunos de ustedes vienen de una concepción católica donde toda la semana, ¿cierto?, el curita hacía la Eucaristía y todo eso. La cena del Señor no es eso. La cena del Señor es la señal de que nosotros estamos continuamente, ¿cierto? Vivimos ahora en ese pacto de gracia que Dios hizo con nosotros. Entonces, por eso es que la cena del Señor solo debe ser tomada por los que creen en Cristo. Por eso en algunos matrimonios me dicen, hagamos la cena del Señor. Y yo le digo, no la hagamos. Los novios nomás, pero no las demás personas, porque yo, mi hermano, sé que sí, pero la demás gente no, porque no es parte del pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces, más allá, es un bonito símbolo, sí, perfecto. Pero si hacemos eso y transversalmente dejamos que todos lo hagan, pierde el verdadero sentido de que Dios ha hecho un pacto con nosotros y nos ha dado esa hermosa señal para que nosotros recordemos cada vez que estamos juntos que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Por eso es que lo hacemos solamente entre creyentes, ¿ya? Y no lo abrimos para los demás, ¿ya? Sí. Porque es algo que el Señor estableció así, no que uno sea mala onda, quiera segregar a la gente, no. De verdad que no. Dice, el Señor Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. O sea, por los que efectivamente fue entregado. ¿Ya? Por los que ha alcanzado la salvación. Eso, hermanos míos.